Catarsis en 3, 2, 1. Este es el episodio número 6 y vamos a hablar del duelo, el duelo en la vida, el duelo en la maternidad, el duelo. Así que bueno, por aquí Endrina. Francia. Y Caro. El duelo, yo empiezo como, ¿qué es el duelo, no? ¿Qué es el duelo? ¿Qué es? Para mí el duelo es como que ese proceso de aceptación cuando ya eso no existe, cuando ya lo que tenías, esa realidad que tenías, bien sea con una persona, bien sea con una identidad, bien sea con una idea, bien sea con lo que sea, ya no existe o no puede existir o no hay cabida para eso en esta nueva realidad. Entonces el ego juega ahí un tema muy importante pero es que eso me identificaba, ¿no? Eso me identificaba, eso me hacía falta. Y yo creo que en la maternidad, yo eso no lo tenía, no solamente en la maternidad, siento que la mujer pasa por muchos duelos. Cuando se me ocurre de repente, cuando te casas, hay un duelo, siento yo. Y yo eso no lo entendía mucho. Cuando te casas hay un duelo porque ya no eres la otra, hay una identidad ahí que hay que soltar a mí me costó mucho soltar. Por eso digo que el duelo puede ser con identidades de uno, perspectiva, tenía esta perspectiva de la vida, pero ya ahora ya esa perspectiva no cabe actualmente, entonces hay un duelo, ¿no? Una lucha de, de, de contener esa realidad. Y también, bueno, en la maternidad, tener un hijo, nada más quedar embarazada, ahí hay un duelo. Ya lo que hacías ya no existe. Y de hecho yo hablaba con una amiga y le decía, es que esto me parece mucho, tal, estaba venting, hablando, y ella me decía, Endrina, es que no has soltado la identidad, no la has soltado. Y creo yo que ese temita del duelo, de soltar lo que ya no fue, o sea, lo que ya se acabó. ¿Qué se acabó? Bueno, el estar escuchando, viendo una película sin distracción, ya eso murió, ya eso no existe. El, bueno, ayer yo querer comer con mi esposo en paz no existe, o por lo menos ahorita en esta situación. Entonces, el soltar que ya no es así, no es así. Y a veces yo todavía entro en ese duelo, en ese proceso de duelo donde, Dios mío, extraño lo viejo, pero ya eso no tiene cabida, ya eso ya no existe. No sé si les pasa a ustedes que están como que pegadas todavía en el pasado, y ese es el duelo para mí, estar pegado en el pasado y no aceptar el presente. Eso es el duelo. Y lo vivo en la maternidad casi que todos los días, honestamente. Sí, a mí me pasó por muchos años y todavía me sigue pasando, pero ya como que no con la misma intensidad que me pasaba como que en años anteriores, pues. Pero es como tú dices, o sea, quizás en el embarazo no tanto porque mi embarazo fue a uno, no me pasó absolutamente nada. Pero sí después que nació mi hija, yo decía, Dios, o sea, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue esto que pasó? ¿Qué es todo esto nuevo? Si yo extraño a esa Francia que yo era antes. Uf. Y primero por la identidad, ¿no? Lo que tú dices. O sea, yo era una persona completamente diferente. Y segundo, por esas nuevas rutinas que hay ahora que antes no existían y que de repente no las puedes sostener, porque llega un momento en que tu energía no te da para sostener esto nuevo. Entonces sigues como pegada a ese pasado. Ya quizás en la etapa que está mi hija, que ya tiene 6 años, como que, bueno, ya no me pasa todo el tiempo, pero a veces me pasa. Como que, ay Dios, si yo no fuera mamá, esto fuera diferente. Pero son como pequeños momentos. Pero hace unos años me pasaba casi que a diario también. Porque es que una simple comida, como tú lo dices, ya no la puedes hacer igual. O una Ujú. película o un baño. No te puedes bañar de la misma manera en el mismo tiempo que lo hacías antes. Y todas esas pequeñas cosas de tu día a día te llevan a extrañar todo eso que estaba en el pasado, que ya no va a volver. Y cuando vuelva va a ser dentro de mucho tiempo. Entonces, para mí, Francia, ¿y cuéntame. cuánto te tomó ese tiempo? O sea, quiere decir que definitivamente yo creo que los 3 primeros, no sé, dime cómo fue tu experiencia. Mira, yo creo que como hasta los 4 años.
porque los primeros 3 años fueron para mí bastante fuertes en ese sentido, porque era como reencontrarme de nuevo conmigo misma, era como mirar todo eso y empezar a aceptar que esta era mi nueva realidad. Y es difícil la aceptación. Muchas personas te dicen eso que te dice tu amiga, como que no, acéptalo, no lo has incluido, no terminas de llegar a esta versión, pero es que es un proceso también. Y es el proceso de duelo que vives, evidentemente. Entonces, como que llegar a ese punto es paso a paso, es algo de un día a día. Y sigue pasando, ¿no? Y ahorita que en este proceso de migración que yo estoy, que estoy muy cercana a una prima de mi esposo que ya tiene hijas adolescentes, te pasa lo mismo. O sea, yo escucho los comentarios de ella, obvio, así como yo, ¿no? No es que es todos los días, pero de repente dice cosas que yo digo, wow, o sea, todavía me falta. O sea, Wow. esto no se ha acabado, ni creo que se vaya a acabar pronto ese proceso, porque es como ella dice, o sea, yo pudiera trabajar y hacer mi vida y no estar pendiente de nadie, pero no, o sea, cuando llego a casa, tengo 2 hijas adolescentes que tengo que atender, que tengo que estar pendiente, que el colegio, que las tareas, que esto, que aquello, que necesitan esto, que no sé, un acto en el colegio, qué sé yo, cualquier cosa que pueda estar allí y tiene que estar presente en la vida de sus hijas. Y al mismo tiempo tiene que trabajar, al mismo tiempo está en un país que no es su país de origen. Entonces son tantas cosas que yo digo, wow, o sea que a esto le falta, porque yo apenas llevo 6 años y ya ella lleva 13 y 14 años en esto. Y todavía hay momentos en los que eso le pasa, ¿no? Entonces, pienso que para mí, contestando tu pregunta de qué es el duelo, para mí es ese proceso de tratar de aceptar, de empezar a soltar esas versiones viejas o todo eso que hacíamos antes para aceptar e integrar esto nuevo. Pero no es un proceso fácil y quizás muchas de las que nos están escuchando se sienten identificadas y se juzgan, ¿no? Porque dicen, bueno, pero ¿esto cuándo se va a terminar? ¿Cuándo se va a acabar? ¿Qué hago con esto que estoy sintiendo? Que al mismo tiempo me genera culpa y no sé qué hacer con tanto. Pero para mí el duelo de la maternidad es algo completamente normal y que tenemos que integrar de alguna manera, vivir, sentir y pues es algo de un día a día, de paso a paso y de pasos muy pequeños, diría yo. Ujú. Mm. Ya. Yo siento que el duelo es una experiencia humana que no solo, digamos, vivimos cuando, por ejemplo, somos madres. En la realidad y como en el día a día se viven muchos duelos. Yo estaba pensando, digamos, para hoy, cómo sentía yo el duelo, ¿sí? Porque podemos conectar con ese dolor. Para mí es una pérdida, ¿no? O sea, se reconoce que hay una pérdida de algo y que Ujú. entra uno o una como humana en un proceso de transformación, porque hay una pérdida. Entonces, en esos procesos de pérdida y de recuperarnos y de reconstruirnos en esa pérdida, nos encontramos mucho, nos encontramos cuando salimos del país, nos encontramos cuando, sí, cuando una persona muere o cuando una persona sale de nuestra vida, no tiene necesariamente que morir. Pero definitivamente algo que marca mucho el duelo es esa transformación, porque se reconoce que uno no termina, o la realidad no termina siendo la misma después de ese proceso. Entonces, digamos, en la maternidad a mí me parece que el duelo va muy relacionado con la vida que se tenía antes de ser madre, ¿cierto? Con esa, no sé, la posibilidad de ver una película sin que nadie lo interrumpa o de acostarse a la hora que uno quiera o de salir a la hora que uno quiera, de hacer los planes como sin tener en cuenta a otro y sobre todo un ser tan pequeñito que requiere tanto cuidado y tanta atención, ¿cierto? Entonces como que, pero también como sociedad vivimos duelos, ¿sí? Como sociedad y como colectivo también estamos en procesos de hacerle duelo a cosas que se van transformando. Entonces, siento que hemos asociado mucho el duelo a la muerte de una persona, pero en este momento nos estamos dando cuenta que el duelo no solo es cuando una persona, o sea, no solo nos vamos en un proceso de transformación cuando una persona muere, sino cuando en realidad algo se está transformando en nuestra vida. Y que duele de todas formas
lo que se transforma, o sea, ese proceso de transformación es doloroso de alguna manera. Y bueno, yo no he pasado, digamos, por el proceso de maternar a un ser humano, pero sí he pasado por duelos. Este año yo cumplí años en marzo y una libélula llegó a donde yo estaba ese día de cumpleaños, una libélula gigante. Y yo lo tomé como, wow, va a ser un año de transformación, cumplí años en temporada de eclipses. Entonces fue como que, y en esa semana una amiga, una de mis mejores amigas dejó de hablarme, me eliminó de todo. Fue así como súper radical y yo quedé pues con un dolor, porque Claro. es mi mejor amiga de muchísimos años, como así que ya no nos vamos a hablar y me eliminó de todas las redes sociales, que ahora eso también hace parte del duelo y es cuando uno lo eliminan de todo lado. Y yo quedé como, wow, ¿cómo vivo esto? O sea, yo no, era algo también nuevo para mí. Entonces siento que también, digamos, en esas pérdidas y en esos procesos de que cambiamos de identidad, lo que tú decías, Henry, pues ahí nos encontramos con el duelo y con el dolor de esa transformación que nos pide soltar, sí, pero mira que algo que yo estaba viviendo estos días y de hecho cuando iba en el avión para Colombia la semana pasada, yo decía, soltar también es una invitación a aferrarse. ¿Por qué? Porque nos aferramos de nuevas cosas. Sí, soltamos, digamos, yo estoy soltando mucho un tema de mi familia con mi prima que está en un proceso pues de transformación también, o no sé, como de trascendencia. Y, y para mí o sea, yo iba a Colombia porque yo quería agarrar y abrazar a mi familia, de aferrarme a ellos, porque es un proceso que nos está tocando a todos. Entonces yo sentía como soltar, a veces nos dicen que soltar es, que tenemos que soltar y nos imaginamos como dejar que todo se caiga de nuestras manos, ¿no? Lo suelto. Pero a veces significa agarrarnos de otros lados, que, no, que normalmente no lo vemos como un refugio o como algo que nos podría ayudar. Y para mí en este caso ha sido el contacto con mi familia. Entonces, digamos, en la maternidad ustedes, pues no sé cómo ese proceso de duelo y, por ejemplo, el cambio físico también, o sea, pasan por mucho, es una transformación, yo creo que una de las más tesas de la vida. Yo pienso, Estás viva y estás conectando es con la vida, no con la muerte. Porque ajá. es el nacimiento de un niño, entonces es como, wow, ¿cómo logran a que se aferran? O no sé, ahí sí ya ustedes. Qué buena pregunta. Yo creo que no te puedes aferrar a nada porque la mente no te da, chama, no te da, la mente no te da. O sea, el posparto es un duelo fuerte. Y yo siento que la naturaleza del cuerpo está en crear, o sea, mantén este humano vivo, punto. Lo demás no importa, no importa. Y te digo, voy a dar este ejemplo porque me pasó en estos días. Cuando Mauricio tenía 3 meses, yo estaba en ese proceso de posparto, ni 3 meses, mentira, un mes, creo, o sea, todavía yo estaba en esa cuestión. Teníamos que pintar por algo que sucedió, una parte de la casa. Y bueno, yo entré todo esa bululú que uno dice, claro que yo puedo llamar y puedo cuadrar a la persona que venga y tal. Y algo que es tan sencillo, bueno, yo lo hice y fue para mí como que, Dios mío, de verdad, para mí, quizás para otras mamás no, pero para mí fue como que, Dios mío, las neuronas no me daban. En fin, esa gente pintó tal, tal, y yo que se fueron. Yo chequeé el lugar cuando estaba con Mauricio en esa endrina que las neuronas están todavía, imagínate, un mes sin dormir, ta, ta, ta. Cuando voy a ver y ahorita, eso ya Mauricio va a cumplir 2 años, estaba viendo el lugar y yo le digo, Vincent, no puedo creer que esta gente no rellenó esto, no hizo aquello, no hizo aquello. O sea, ahorita es que yo me estoy dando cuenta de los detalles, fíjate. Y yo quedé sorprendida, ¿cómo no me pude haber dado cuenta si dejaron, o sea, pintaron terrible, terrible, pero después dije, claro, es que mi amor, no estabas durmiendo. Entonces, ¿de qué te aferras? Depende de cada versión tuya, porque es que no tienes tiempo de nada, no tienes, no, de verdad no da tiempo, sobre todo en ese momento. Y ahorita, todo lo que está sucediendo en mi casa para que yo esté grabando esto,
y esté concentrada, es bárbaro. Entonces, no sé, yo creo que aferrarme a querer siempre ser la mejor versión de mí, la mejor versión de mí, así sea un poquitico. Yo creo que es allí, así respondo a tu pregunta. Porque sí, ser la mejor versión de mí, chiquitica, aunque sea, y ya. No sé, Ahora Francia, para ti. Bueno, ahora que contaste esa historia, yo tengo una historia parecida, ¿no? Y esto aquí, como en la conversación pasada que hablábamos sobre productividad y diseño humano, lo voy a traer un poquito al tema, porque ustedes saben cómo soy yo, que yo soy, o sea, yo tengo que hacer de todo, ¿no? Y, o sea, la Francia primeriza, embarazada de su primera hija, todo bien, ella pensaba que después de tener a su hija iba a ser igual. Y yo me gano causalmente, me gano una asesoría con una dula. O sea, fui a un centro comercial, yo creo que estaba con mi suegra o algo así, no recuerdo Francia, bien. te voy a parar, porque es que siempre tú eres fantástica manifestando ese tipo de sorteos. Siempre se gana algo, siempre. Se gana un sorteo de algo, Es siempre. No es primera vez, Sagitario, ella es no es, Sagitario, tienes regida por Júpiter. no es primera vez que le pasa. Pero sí, quería decir eso, porque no es primera vez que ella ha dicho esos cuentos. Siempre se gana algo. Sí, me gané una asesoría con una dula, o sea, había como un evento, yo vengo y participo y entonces había como que tú te ganabas un secado de cabello, tú te ganabas una, no sé, un manicure, qué sé yo, y había una dula que estaba brindando asesoría y yo lo gané. El requisito obviamente era que estuvieras embarazada y causalmente yo estaba embarazada y ya me faltaban, o sea, como un mes nada más. Entonces ella me asesora, me dice, mira, esto es así, así, así. Y yo vine y le dije muy inocente, le dije, no, lo que pasa es que yo quiero, o sea, justo una semana después, y fui cesárea, vaya a acotar, yo quiero trabajar. Y ella me dice, no vas a poder. Y yo, sí voy a poder. Y yo hasta me molesté con ella, porque ella me dijo que yo no iba a poder y yo le dije que sí. No obstante, yo le cuento esto a mi mamá, pero yo, o sea, muy enojada. Y le digo, no, mami, esa dula me dijo esto y esto. Y ella me dijo que yo no voy a poder y yo sí puedo. Y mi mamá me miró y me dijo, es que no vas a poder. Y yo sí voy a poder. Entonces, o sea, fue una discusión también con mi mamá. Resulta que llega el momento de la cesárea, nace mi hija y adivinen qué pasó, no pude. No. No pude. Y eso para mí fue el choque de los choques. Incluso, bueno, menos mal que no, tampoco fue que fui grosera con ella, pero la tuve que llamar porque a mí me costó mucho dar el pecho y le pagué una asesoría, esta sí fue paga, para que me ayudara. Y ella inmediatamente fue, me ayudó, inmediatamente me ayudó con la niña, se me pegó en el seno, todo bien, todo fluyó. Yo empecé a vivir eso, pero para mí fue, o sea, y creo que en mi caso fue importante a qué me aferré yo a esa red de apoyo, mi mamá, mi esposo, mi suegra, o sea, todas esas personas, mi mejor amiga en la distancia, mi hermana en la distancia, todas esas personas que estuvieron pendientes, si sea una preguntita al día de cómo te sientes, cómo vas, eso me dio fuerzas porque yo estaba en depresión y si nadie hubiese estado ahí conmigo, triste, hubiese sido bastante más fuerte de lo que ya fue, ¿no? Pero sí, o sea, por lo menos en mi caso, como mi diseño humano es de hacer 500 cosas, ay, fueron Pero que 6 te meses. apasionen, esa es la cosa, que te apasionen. No, y que yo me, es más, a mí me cuesta estar aquí sentada sin hacer nada, sin pensar nada, o sea, yo tengo que estar sentada pensando, 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 o sea, yo intento no, pero no puedo. Yo intento, pero no puedo. Ahorita que dijiste eso, definitivamente sí, la red de apoyo, yo, porque estaba con la cosa, no quiero que nadie, los gérmenes, la vaina, me entró por allí, no quiero que venga gente, yo no quiero ese gentío, no. Mami, no solo mi mamá, y no salí, de hecho yo no hice nada, por 40 días yo salía al sol, o sea, súper aislada, yo misma me aislé porque yo pensé que era lo mejor. Yo ahorita digo, si salgo embarazada, yo quiero que la casa esté llena de gente, no me importa. Que esté llena de gente, no me importan los gérmenes, no me importa el sucio, porque sí hace falta, como que, pero claro, gente también que te nutra, que te pregunte, que te agarre el niñito, que te diga, báñate. Creo que vino una amiga y me trajo una sopita, Endrina, yo me quedo con él, báñate. Esas cositas
aquí te traje una sopa, báñate, quédate tranquila, báñate. Esas son la gente que también quieres tener. Y a mí, ahorita que hablaste de tu esposo, yo recuerdo que dando pecho, mi esposo estaba, dale, que tú puedes dar pecho. Y yo me acuerdo que tenía a Mauricio acá y él creía, yo no sé qué, que yo era una vaca. Y por el otro lado, él me estaba como con el extractor sacando de la leche porque él decía, la leche, la vaina, él estaba frustrado con la comida del bebé tal. Y yo me acuerdo de eso, que yo estaba así, como que el bebé aquí pegado y Vincent así, con el extractor. Y yo, o sea, me disocié totalmente de todo ese proceso y yo se lo di y me salí de la casa porque fue como que yo sentía que las paredes para mí el posparto de verdad fue intenso. Las paredes se venían así y yo me salgo, yo lo que quería era huir y no volver más nunca. Claro, lo bueno es que nosotros nos preparamos con una dula y ya él ya estaba calentado, pues él ya estaba en la expectativa de qué podía suceder. Entonces ya él sabía qué hacer. Eso también ayudó. Entonces en ese momento yo salí, le dejé el bebé y como que estaba pánico, me dio un ataque de pánico. Y él sí vino y me calmó, respira, todo va a estar bien, o sea, me dio tiempo, no estás loca, esto está, o sea, es normal lo que te está pasando. Y eso a mí me ayudó, pero fue porque ambos nos preparamos de verdad 6 semanas con alguien que nos dijo todo lo que nos pudo pasar y él fue excelente advocate, no sé cómo se dice advocate, pero él fue muy bueno en eso, en el parto, porque aquí a veces de verdad yo fui muy estricta con mi plan de parto, entonces él, de verdad, porque tú estar en una cama, tú no puedes controlar lo que el doctor va a hacer contigo. Es muy complicado, no tienes la energía, no tienes. En cambio, mi esposo, que yo le dije, tú, y eso se lo dijo la dula, tú eres el que está sharp, o sea, tú eres el que tienes que estar pila, porque tú eres el que vas a velar por los derechos de ella, por lo que ella puso en ese plan. Y él hasta se puso de tú a tú con el doctor. Hubo un momento que eso pasó, porque uno de me estoy desviando del tema, pero es interesante. Una de las cosas era que no me empujaran el bebé, sino que fuera, eso tiene un nombre, pero no me acuerdo, que fuera slow, no sé qué, o sea, que él bajara lo más natural posible en el parto. Y él quería, no, que eso no lo voy a hacer, ya él estaba, o por lo menos cosas como que yo no quería que me arrancaran la placenta, que me la alaran, sino que yo la quería pujar. Y el tipo, no, yo soy doctor, porque hay doctores que se ponen así. Él no fue mi doctor, entonces, pero ese fue el que me tocó. Y eso fue, Vincent le tocó como eso, ¿no? De abogar por mí. No sé por qué metí esto aquí, pero bueno. Pero mira que algo que yo veo, como yo no estaba en ese proceso, ¿no? Del posparto y eso, pero algo que yo puedo observar desde afuera en ustedes dos, es que en ese proceso de posparto se conecta mucho con la sombra. Por ejemplo, Francia, ella le dio depresión, ¿cierto? Conectó con la tristeza. Y ya hemos hablado de esto en otros episodios, que para ella ese tema es algo sensible y que le cuesta, digamos, conectar con la tristeza, ¿no? A través de la relación con su hija se ha dado cuenta de eso. Y tú, Brina, quería escapar, ella quería huir, ¿sí? Entonces, el duelo también nos conecta con eso, nos conecta con la sombra. Es un proceso de ver en la oscuridad qué es eso que duele, qué es eso que queremos, que quisiéramos que no pasara, ¿sí? Porque nos duele. Entonces, claro, ustedes conectan y pues me imagino que todas las mujeres en ese proceso de posparto, por más que uno se prepare y hable con la dula y tenga todas las herramientas de autoconocimiento y todo, de todas formas hay como un proceso de ir hacia el inframundo, hacia la oscuridad y conectar con eso que a uno le duele y que no está preparado, digamos, psicológicamente para afrontar. Entonces, por eso seguro existe la depresión postparto y todos estos procesos de muerte y transformación después del parto, porque es un cambio de vida absoluto. No solo de tu cuerpo, ¿sí? Porque el cuerpo también pasa por una transformación tremenda y tus hormonas y todo, ¿no? Sino también tu vida, todo, tu realidad.
por más que tú supieras que ibas a tener un hijo y todo, tú no sabes, de pronto en el segundo embarazo de pronto sea diferente, un poco diferente, pero igual no sabes cómo es la vida con 2 hijos. Entonces no sabes cómo es eso que va a pasar y ahí uno entra en el inframundo porque es lo desconocido. Sí, entonces uno entra, pues yo le llamo inframundo, ¿no? Pero es como en la sombra, en esa parte de la realidad que tú no conoces, que es desconocida para ti. Y eso duele también, ¿sí? Porque lo desconocido a veces duele. Sí, puede ser muy sorpresa y uno se lo puede gozar y todo, pero hay partes que, claro, como es tan desconocido, lo conectan a uno con sus miedos, con su sombra. Entonces, el duelo también hace eso. El duelo lo conecta a uno con ese mundo que está por allá recóndito y que uno no se la pasa allá. Normalmente uno no se la pasa en el inframundo, uno no se la pasa conectando con la sombra, no, uno se la pasa es en la vida, en la luz. Sí, entonces también es un proceso de ir a la oscuridad y de ahí resurgir, por eso es transformación, ¿no? Porque como que ya cuando sales, vi cosas que no podía ver, no sé, reconocí partes mías que yo pensé que nunca hubiera podido hacer X o Y cosa y fui capaz, o yo qué sé, o sea, como que siempre en ese proceso de transformación conectamos con partes nuestras que no habíamos podido ver y eso también es trabajar la sombra. Wow, Interesante perspectiva. sí, qué mensaje tan poderoso. Me has dado 2 cachetadas así. No, y que No, pero con lo amor. juntaste, Besitos. pero lo juntaste me gustó ese, Ah, cómo lo juntaste, o sea, con lo que estábamos hablando. sí, Genial. Y otra manera diferente de verlo. El duelo nos conecta con la sombra y la sombra es muy importante verla, no huir de ella. O Y no sea, es fácil, o sea, no es ver la sombra y trabajar la sombra en realidad es, no todo el mundo lo hace. es un trabajo. Es una decisión porque sí, la vida te puede mandar al inframundo, pero si tú no lo quieres ver y si tú no quieres trabajar, tú vuelves y sigues haciendo lo mismo o siendo lo Bueno, mismo. pero es que sin ir muy lejos, el huir tú me lo recordaste. O sea, tú lo viste desde el pasado y yo con esta, cuando fuiste para allá, yo dije, claro, el escape, no es la primera vez que pasa. Entonces, pero fue porque viste, tú lo viste. Y creo que tú se lo hiciste ver a Francia también. Francia no lo había visto. no lo había visto. Lo de la tristeza. Y es algo que a ella siempre te sale. Lo de la tristeza no es primera vez que te sale, Francia. Sí. Siempre te sale. Interesante. Me gusta esta perspectiva del duelo. ¿Cómo han vivido el duelo ustedes? Si son mamás y si no son también, en cómo lo han vivido, qué han aprendido de esa experiencia. Y para ustedes también, ¿qué es el duelo? ¿Qué pensaban, o sea, después de vernos, qué piensan ustedes sobre el duelo? Porque puede ser que tengamos ideas todavía del pasado, de cómo lo vieron nuestros padres o las personas de antes y cómo lo ven ahora. Porque siento que como estamos evolucionando también nosotros como generación y como nueva, con toda esta información y ya todo el mundo pues ve muchas cosas, por ejemplo, de psicología tan fácil en las redes sociales y todo, entonces también cómo ven ustedes el duelo y cómo lo han vivido en su maternidad, pero también en su vida. Ujú. Déjennos todas esas cositas en los comentarios aquí. Y recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas para que esto se siga manteniendo. Vamos en el episodio número 6. Y bueno, queremos seguir acá, pero nos encantaría y el proyecto quiere likes, quiere, esa es una manera de apoyar likes, suscríbanse, si es algo lindo, Compartir. compartir, también darnos mensajitos, los comentarios nos llenan de mucho amor y bueno, besitos. Hasta el próximo episodio. Bye. Chao.